buenas noches, ¿cómo están? A nombre de Camex les doy la más cordial bienvenida a este día viernes, ya terminando la semana, que ha sido de mucho provecho para ustedes, y en el marco del curso de liquidador y sectorista aduanero, vamos a tratar hoy el tema visión operativa de los regímenes aduaneros. ¿Ok? Quisiera, por favor, en un par de minutos hacer un feedback con ustedes en función de si tanto el audio como la imagen la estamos recepcionando de manera óptima, de manera correcta. Por favor, Nils, Ricardo, Eric, Samuel, Amelia, bienvenida, Edwin, Enrique Martínez, bienvenido, Kathleen, Lucía, Ricardo, Sara, bienvenidos. Por favor, me gustaría validar si estamos recibiendo bien el audio y la imagen, por favor. Ok, gracias Sara, gracias Eric, gracias a todos por ese feedback. Hoy veremos visión operativa de los regímenes aduaneros y les estoy pasando en este momento el link con las diapositivas también, ok, para poder empezar. Si con alguno de ustedes es nuestra primera oportunidad dentro de este ciclo de conferencias online, mi nombre es Raúl Privat, soy administrador de negocios internacionales, tengo 12 años de experiencia en el comercio exterior y aduanas, y bueno, hoy nos reunimos aquí para un poquito comentar acerca de una visión bastante panorámica, pero a la vez muy interesante de los regímenes aduaneros. ¿Ok? Muy bien, vamos a entrar en materia y cada cierto, digamos, subbloque de la conferencia vamos a ir dando espacio para la ronda de preguntas. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, vamos a ver lo que es el concepto de destinación aduanera, cuál es el sustento técnico legal de los regímenes aduaneros, cuáles son los documentos que se piden para estos regímenes, cuál es la labor de fiscalización dentro de los regímenes de la administración aduanera, cuál es la labor de la gente de aduanas dentro de los regímenes aduaneros también. Así que creo que el contenido de hoy, Dios mediante, va a estar muy interesante para todos. Muy bien, vamos a empezar con un concepto básico al que vamos a llamar destinación aduanera. Y bueno, destinación se llama porque se le va a dar un destino, ¿no? Se le va a dar una finalidad, una acción operativa a una mercancía, se le va a dar un destino propiamente a una mercancía. ¿Y qué es la destinación aduanera? Fíjense, vamos a leer de manera textual para luego discernir un extracto del artículo 2 de nuestra Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 1053. En el Decreto Legislativo 1053 de nuestra Ley General de Aduanas, el artículo 2 es un glosario técnico muy interesante, son definiciones legales, claro está, porque están dentro de la normativa aduanera y te da el significado de muchos términos técnicos dentro de la operatividad aduanera, y entre ellos la destinación aduanera. Así que este concepto que estamos viendo en la pantalla no es un concepto que se le haya ocurrido al expositor, no es un concepto que hayamos extraído de algún texto propio del comercio exterior o de aduanas, sino es un texto directamente extraído de la Ley General de Aduanas. Y vamos a leerlo. Dice que la destinación aduanera es la manifestación de voluntad del declarante, expresada mediante una declaración aduanera de mercancías, con la cual se indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo potestad aduanera. He subrayado y he puesto ahí en negrita, digamos, las palabras más importantes que nos van a dar a entender qué es una destinación aduanera. Fíjense, manifestación de voluntad del declarante. O sea que aquí hay una voluntad, es decir, el declarante tiene libertad absoluta de decir qué quiere hacer con esa mercancía.
Es decir, el importador o el exportador tiene libertad de decir qué tratamiento aduanero le va a dar a la mercancía, porque se dice que está manifestando su voluntad. Ahora, esta manifestación de voluntad no se da mediante un mail, mediante un escrito, un expediente ingresado a la aduana, no. Esta manifestación de voluntad se va a perfeccionar mediante la declaración aduanera de mercancías. ¿Ok? Entonces, esta voluntad que tiene el importador o exportador, el declarante, esta voluntad se formaliza mediante la declaración aduanera de mercancías. ¿Y cuál va a ser la información básica, central, en esa declaración aduanera de mercancías? ¿A qué régimen aduanero vamos a someter la mercancía? Mercancía que está en ese momento bajo custodia, bajo potestad de la administración aduanera. Esa custodia de la administración aduanera es la que nosotros conocemos técnicamente como potestad aduanera. Entonces, para ponerlo de repente en términos más explicativos, ¿qué es una destinación aduanera? La voluntad del declarante. Este declarante entendemos que puede ser un exportador o un importador. ¿Ok? Un exportador o un importador. ¿Y qué va a manifestar su voluntad? ¿Qué tratamiento le va a dar a la mercancía? Una exportación definitiva, una importación para el consumo, una exportación temporal, ya vamos a irlo viendo. Lo importante aquí es entender que esta manifestación de voluntad del declarante se hace a través de un despachador de aduanas. ¿Quién es el intermediario entre el declarante y la administración aduanera? Es decir, esta manifestación de voluntad del declarante va a ser intermediada ante SUNAT por un despachador de aduanas. Esta manifestación de voluntad del declarante, de qué destino le va a dar a su mercancía, de qué destinación aduanera le va a dar a su mercancía, va a ser intermediada ante la administración aduanera por un despachador de aduanas. ¿Y quién es un despachador de aduanas? Bueno, la Ley General de Aduanas nos dice que un despachador puede ser el dueño, un despachador oficial o un agente de aduanas. ¿Correcto? Cualquiera de los tres. ¿Cuándo el despachador de aduanas va a ser el propio dueño? Cuando las mercancías están bajo régimen de exportación definitiva y no valen más de $5.000. O cuando están bajo el régimen de importación para el consumo y no valen más de $2.000. Para todos los demás casos se necesita un agente de aduanas como intermediario. ¿Ok? Como intermediario. ¿Y cuándo va a haber un despachador oficial? Un despachador oficial es básicamente cuando esta manifestación de voluntad de la destinación aduanera va a ser de algún organismo público. Pero como nosotros estamos hablando del sector privado, lo sacamos de aquí para evitar confusiones, el despachador de aduana puede ser o el dueño de la mercancía o un agente de aduana. Entendiendo que el dueño de la mercancía lo puede ser, pero bajo ciertas restricciones, que son la exportación definitiva y un valor no mayor a $5.000, o la importación para el consumo con un valor no mayor a $2.000. Y esta mercancía sobre la cual se quiere manifestar la voluntad de darle una destinación aduanera, esta mercancía se encuentra bajo custodia de la aduana. Bajo custodia de la aduana en recintos privados llamados
depósitos temporales y en algunos casos depósitos aduaneros. ¿Ok? Entonces, esto es el primer concepto que debemos de entender, que es una destinación aduanera. ¿Ok? Muy bien. Ahora, vamos a seguir revisando algunas situaciones interesantes de este concepto de destinación aduanera. Nos dicen que estas mercancías están bajo la custodia de la administración aduanera. ¿Y quién es la administración aduanera? A quienes nosotros conocemos como la aduana. Pero su nombre técnico es Administración Aduanera, que es un organismo que pertenece a la SUNAT, y la SUNAT, a su vez, al Ministerio de Economía y Finanzas. Y la Administración Aduanera es un organismo público, ¿correcto? Es un organismo público que, como ya habíamos dicho, pertenece a la SUNAT. Es un organismo público que es el único competente para aplicar la legislación aduanera. El único competente para recaudar derechos tributarios. Es el único competente para ejercer la potestad aduanera, que en un momento más lo vamos a explayar. Y la administración aduanera es un término que se va a dar a la sede central, a la superintendencia de aduana o a sus jurisdicciones, es decir, las diferentes intendencias de aduana que existen en todo el país. Eso es la administración aduanera. Pero ahora, si tomamos nuevamente el concepto, dicen que la mercancía está bajo la potestad aduanera. Entonces, ya sabemos que la administración aduanera es la entidad que fiscaliza. Ahora veamos qué es esa facultad que tiene la administración aduanera de ejercer la potestad aduanera. ¿Qué es la potestad aduanera? Todas las acciones de control que la administración aduanera pueda tomar sobre una mercancía. Una mercancía que pretende salir del país o que pretende ingresar al país. Cualquier mercancía que pretenda ingresar al país o salir del país va a estar, mientras se perfeccione esa voluntad del declarante de darle una destinación aduanera, mientras tanto va a estar en potestad aduanera. Que podríamos dividirla en dos tipos: acciones de control ordinario y acciones de control extraordinario que ejerce la administración aduanera. ¿Cuáles serían esas acciones de control ordinario que la administración aduanera va a utilizar sobre la mercancía? Acciones de control ordinario, por ejemplo, los boletines químicos, ¿no? Cuando vamos a necesitar un boletín químico, por ejemplo, cuando la administración aduanera necesita saber la composición de la mercancía, la composición real, el material del que está hecho la mercancía, y que a simple vista, a simple palpo o a simple vista no se pudiera saber. Entonces se toma una muestra, se lleva al laboratorio de la aduana, se emite un documento llamado boletín químico, por ejemplo, para saber, digamos, tú traes una prenda y declaras que es 100% algodón, y esa es una partida arancelaria, y probablemente una prenda que tiene algodón y también sintético sea otra partida arancelaria. Entonces, la administración aduanera va a querer saber si de verdad es 100% algodón, si de verdad es clasificado correctamente. Entonces, va a tomar una muestra, va a analizar para saber si la composición del producto es la realmente declarada y, por lo tanto, clasificada arancelariamente de manera correcta. Esa es una acción de control ordinario. Otra acción de control ordinario que conocemos es el aforo físico, es decir, la revisión física del contenido de la mercancía. La revisión física del contenido de la mercancía, para ver si las cantidades coinciden, si las marcas coinciden, si los modelos coinciden con lo declarado.
Se revisa toda la mercancía. Hay regímenes aduaneros donde se revisa el 100%, otros regímenes aduaneros donde no es necesario revisar el 100%. En aquellos regímenes aduaneros donde no es necesario revisar el 100% de la mercancía, ya queda a criterio del vista de aduana revisar una caja de las 50 cajas o revisar las 50 cajas. Y otra acción de control ordinario es el aforo documentario, es decir, cuando sale el famoso canal naranja y no se va a revisar físicamente tu mercancía, pero sí van a revisar los documentos de la misma, que todos sean originales, correctamente emitidos, de acuerdo a la legislación. De acuerdo a la legislación. ¿Ok? Digamos que esas son las acciones de control ordinario. Las acciones de control extraordinario tienen un final muy abierto, en su concepto dentro de la Ley General de Aduanas. Dentro de la Ley General de Aduanas tienen su concepto muy abierto. Si ustedes revisan, si se dan un tiempo y ven el artículo 2 de la Ley General de Aduanas, dice todas las demás acciones de control que se pueden dar antes, durante o después del despacho. Fíjense, antes, durante y después del despacho, con la finalidad de evitar supuestos ilícitos. Con la finalidad de evitar supuestos ilícitos. Quiere decir que, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo extremo. La administración aduanera rompe tu mercancía porque supuestamente contiene droga u otras sustancias ilícitas, y finalmente después de romper la mercancía no hay nada, no podemos denunciar a la administración aduanera ni al funcionario. ¿Por qué? Porque están ejerciendo su potestad aduanera, que descansa en acciones de control extraordinario, artículo 2 del decreto legislativo 1053. Si tú quisieras poner un reclamo ante una acción de control extraordinario, como por ejemplo quebrar un producto para ver su contenido, simplemente la SUNAT te diría que ese funcionario de aduana ha ejercido las facultades que le otorga el legislativo 1053, artículo 2. ¿Ok? Muy bien, vamos a continuar entonces. Hasta este punto, donde hemos hecho una introducción del tema de la destinación aduanera, ¿tenemos alguna consulta, por favor? Contacto, no, perdón, aquí estamos. A ver, ¿tenemos preguntas, por favor? Hasta este momento, ¿cómo estamos yendo con la ponencia? ¿Se está entendiendo? ¿Nos estamos dejando entender? ¿Estamos llevando los conceptos claros? Me gustaría, por favor, recibir el feedback de ustedes. Ok, gracias Ricardo, gracias Amelia. Edwin tiene una pregunta, dice, cuando clasificas mal la partida arancelaria, ¿hay multa? La multa es el doble de los derechos dejados de pagar cuando la clasificación ha trastornado la tasa arancelaria, ¿no? Andrés tiene una pregunta. A ver, Andrés, por favor. Ok, Andrés nos comenta que está trayendo un contenedor de extintores.
Hola, disculpen, parece que hubo un tema ahí de conectividad, se fue la señal. Bueno, nos quedamos y las disculpas del caso, por favor, son tercialidades que escapan un poco de nuestro control. Nos decía Andrés que estaba trayendo un contenedor de extintores. Los extintores no están restringidos, Andrés. Si está correctamente emitida la factura, está correctamente emitido el documento de transporte, no debes de tener ningún problema con tu contenedor de extintores, ¿no? Básicamente creo que lo más complejo ya pasó a la hora de embarcarlo, porque los extintores tienen un tratamiento por mercancía peligrosa algo diferente, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Eh, Vamos a continuar entonces, si no tenemos más preguntas. Vamos ahora a revisar ya puntualmente qué son los regímenes aduaneros, ¿no? Porque si volvemos al primer concepto, que es el que va a ser el común y la estructura de todo, nos dice que, acuérdense, ¿no? La voluntad del declarante mediante una DUA, mediante una acción aduanera, de indicar a qué régimen aduanero va a someter su mercancía. Entonces, ahora veamos qué es un régimen aduanero. Y los regímenes aduaneros o régimen aduanero, vamos a decir que son procedimientos que son a la vez formalidades y que son a la vez obligaciones. ¿Y por qué? Son procedimientos porque cada uno de los regímenes aduaneros tiene un paso a paso. Es decir, un paso 1, un paso 2, un procedimiento, un ordenamiento que seguir. Pero ese ordenamiento que seguir no se inventa, no se ve en un libro, no se ve en una separata. Ese procedimiento, ese paso a paso que es un régimen aduanero, ese paso a paso que es un régimen aduanero, está enmarcado dentro de procedimientos técnicos aduaneros llamados INTA. Por ejemplo, el INTA PG02 es para exportación definitiva. El INTA PG05 es para exportación temporal, por ejemplo. Entonces, no solamente necesitamos nosotros para tener esta visión operativa de los regímenes aduaneros, no necesitamos solamente tener la Ley General de Aduanas y la reglamentación a la mano, sino tener el procedimiento INTA de cada uno de los regímenes aduaneros. ¿Y cómo los conseguimos? Bueno, simplemente abre una ventana de Google, coloca, vamos a suponer que esto es la ventana de Google, y pones INTA, por ejemplo, exportación definitiva. Y te va a salir el procedimiento. Y así con todos los demás. Así que ya tienes tarea para el fin de semana. Los imprimes, los faileas y ya los tienes en tu biblioteca. ¿Ok? Muy bien. Esta es la clasificación de los regímenes aduaneros en la actualidad. Vamos a decir que los regímenes aduaneros se dividen en 5 grandes grupos, que son los regímenes de exportación, o sea, de salida de la mercancía del territorio aduanero, regímenes de importación, o sea, los de ingreso al territorio aduanero, el régimen de depósito aduanero, que es uno solo en este caso, regímenes de tránsito, y regímenes de perfeccionamiento. Y regímenes de perfeccionamiento. Estos regímenes de perfeccionamiento, quiero hacer una notita adicional aquí, son de incentivo básicamente para el exportador. ¿Por qué? De incentivo para el exportador. Porque aquí está el drawback, está la admisión temporal en la que no pagas derechos por los insumos que traes, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la clasificación de los regímenes aduaneros. 5 grandes grupos. Regímenes de exportación,
regímenes de importación, de depósito, de tránsito y de perfeccionamiento. Entonces, vamos a entender aquí que, sobre todo para quienes de repente recién están entrando en este hermoso mundo del comercio exterior y aduanas, que no todo es exportación porque se venden productos, o no todo es importación porque se han comprado productos. No necesariamente se exporta porque se vende y no necesariamente se importa porque se compra. Vuelvo a repetir, no necesariamente se exporta porque se vende, no necesariamente se importa porque se compra. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que necesita un despacho aduanero, dice, mira, me han invitado a exhibir mis artesanías en una feria, pero solamente exhibir, la venta está prohibida en ese país. Voy a llevar las artesanías y las voy a regresar. Esta persona tú tendrías que asesorar a esta persona para que saque como exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Es decir, exportación temporal que salga por un determinado tiempo de Perú para que luego regrese en las mismas condiciones, que es lo que quiere decir en el mismo estado. Entonces ahí tienes el ejemplo de una exportación que es para una exhibición. O de repente tienes un cliente que te dice, mira, yo necesito mandar a la feria mi mobiliario porque es parte de mi marketing, no es parte de la imagen de la compañía. ¿Qué despacho me recomiendas hacer? Tú como sectorista, un buen sectorista aduanero, dirás, ok, como estos muebles van y regresan, exportación temporal para reimportación en el mismo estado. Es decir, se van por un determinado tiempo y regresan en las mismas condiciones. O de repente pasa a la inversa. Una persona te dice, mira, ¿sabes qué? Yo soy el manager de Bon Jovi y voy a traer todos los instrumentos para el concierto de Bon Jovi. Quiero que tú me hagas el despacho. Quiero que tu agencia me haga el despacho. ¿Qué régimen aduanero me vas a recomendar? Y tú como buen sectorista aduanero dirás, ok, van a venir los instrumentos, van a tocar en el concierto y se van a volver a ir. Entonces, tenemos la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. O sea, las cosas van a ingresar por un determinado tiempo y se reexportarán, se devolverán en las mismas condiciones. O por ejemplo, tu cliente hizo una exportación definitiva contigo, pero ¿qué sucedió? La cuarta parte del lote está fallado y el cliente de París, Francia, se lo va a devolver. Y tu cliente te dice, oye, pero me van a devolver un lote de París. Cuando me lo devuelva voy a pagar impuestos porque es como una importación. Y tú le dirás, no, existe un régimen llamado reimportación en el mismo estado. Y en este régimen yo puedo atender lo que son devoluciones de exportación, por ejemplo. ¿Ok? Entonces fíjense, tenemos un sinnúmero de opciones para las necesidades aduaneras de cada usuario o de cada declarante, ¿no? Algún declarante te puede decir, ¿sabes qué? No tengo plata para los impuestos, necesito que esto se quede en custodia de la aduana por unos 4 o 5 meses, y entonces tú le podrías recomendar que use depósito aduanero, ¿correcto? O de repente un cliente te contrata y te dice, hazme el despacho de importación de mis vacunas, unas vacunas que estoy trayendo. Y cuando se hace el aforo previo, nos damos cuenta que las vacunas han venido descongeladas, las ampollas rajadas y demás, y necesitamos devolvérselo al proveedor en origen. Hacemos el régimen de reembarque. Entonces, los regímenes aduaneros, que son procedimientos, porque cada uno tiene un paso a paso INTA, que son formalidades, porque te pide una documentación específica para cada régimen, y eso está en el artículo 60 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, y decimos que son obligaciones porque están enmarcadas en la Ley General de Aduanas y su reglamento. Entonces, los regímenes aduaneros son las diferentes opciones que tenemos para sacar o ingresar mercancías.
Elegir un régimen finalmente es darle una destinación a la mercancía. Elegir un régimen es darle una destinación a la mercancía. Que me estoy formando como liquidador y sectorista aduanero, debo de saber cómo asesorar a este cliente y saber qué es lo que necesita para cada caso, ¿no? Para lo cual primero tengo que tener esta visión panorámica que estamos tratando el día de hoy. Pero sin embargo, esta no es la única visión que le podemos dar a los regímenes aduaneros, porque también, por ejemplo, en lugar de dividirlo en exportación, importación, depósito, tránsito y perfeccionamiento, podría también dividirlo o clasificarlo o mirarlo de esta manera. ¿Cuáles son regímenes de ingreso al país y cuáles son regímenes de salida del país? ¿No? Entonces, miren, es la misma clasificación que aquí, pero le he cambiado el colorcito, le he quitado los 5 grandes grupos de la parte horizontal superior para solamente clasificarlo entre los regímenes que son de ingreso al territorio aduanero y los regímenes que son de salida del territorio aduanero, ¿no? Entonces, la exportación definitiva es de salida, la exportación temporal es de salida, la emisión temporal es de ingreso. Me parece que esta lámina va a ser muy interesante que la podamos tener muy a la mano para cuando queramos dividir entre los que son salida del territorio aduanero e ingreso del territorio al territorio aduanero, perdón. Y aquí tenemos un tercer mapeo de los regímenes aduaneros ya en base a los canales de control, porque un ABC de aduanas es entender que el único régimen aduanero que tiene 3 canales de control es la importación para el consumo, que tiene rojo, que tiene naranja y que tiene verde. Todos los demás tienen 2 canales o 1. Por ejemplo, la exportación definitiva solo tiene canal rojo y naranja, al igual que el depósito aduanero. Pero, por ejemplo, la admisión temporal siempre va a salir canal rojo. Claro, porque lo que va a ingresar se tiene que ir exactamente igual. La exportación temporal va a ser siempre también canal rojo, porque lo que sale de manera temporal, la aduana tiene que asegurarse que lo que ingrese sea lo mismo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, fíjense qué interesantes las visiones que le estamos dando a los regímenes aduaneros. La visión formal, que es la que se nos enseña siempre cuando nos estamos formando en aduanas, una división de cuáles son de ingreso y de salida, una visión en base a los canales de control. Muy bien, es momento de entrar a otro bloque de preguntas y por favor, si algún punto no está claro, también me gustaría recibir sus comentarios. Y si todo está claro, también me gustaría que me lo pongan para saber que vamos bien y que esto está fluyendo de la manera como todos lo deseamos. Samuel tiene una pregunta y me dice, si yo llevo una mercadería a otro país como muestra, ¿qué pasa si esa mercancía sufre algún daño en ese país? A ver, Samuel, escríbeme rapidito para poder entender mejor la pregunta. A ver, toma el teclado. Tú me dices que llevas una mercadería a otro país como muestra, pero es una mercadería que cuando la llevas tienes intención de retornarla. Es lo que me estás diciendo. O sea, llevas una mercadería más que como muestra para exhibición y la primera idea es retornarla. Correcto, Samuel. Bien, bueno, son casos fortuitos, ¿no? Digamos, tú llevas una artesanía a una exhibición y la artesanía se rompe o se sufre el hurto de la misma, entonces tú tienes que presentar un expediente ante la administración aduanera con todas las pruebas fidedignas, fehacientes, de que se ha sufrido el hurto de la muestra, que la mercancía está dañada y ya no puede retornar, para que la aduana dé la cancelación del régimen, lo pase automáticamente a una importación, a una exportación definitiva, que lo pase de exportación temporal a exportación definitiva y ya no tengas ningún pasivo ni ningún compromiso de tener que retornarla. ¿Ok? Jorge dice, si van a canal rojo, quiere decir que se paga multa para subsanar.
¿Multas sobre qué, Jorge? Por favor, si, si me pudieras ser más específico, me comentas, dices, si va a Canal Rojo, quiere decir que paga multa, pero no me queda muy clara la pregunta, Jorge, por favor. Las disculpas del caso. Samuel pregunta, si tienes un tiempo promedio para que la mercadería esté en ese país y si quiero quedar más tiempo, ¿cómo haría? El plazo de la exportación temporal para la importación en el mismo estado es 12 meses. Antes de los 12 meses, tú ya tienes que traer la mercancía. No tiene mucho sentido práctico tenerla más de 12 meses, ¿no? Lo interesante es que no necesariamente tienes que retornarlo del mismo país, ¿no? De repente tienes varias ferias en Europa, puedes irte de acá a Alemania y el retorno puede ser de Holanda, ¿no? O sea, eso es lo interesante. Muy bien. Andrés nos dice, ¿por qué una importación iría a Canal Rojo? Bueno, Andrés, una importación iría a Canal Rojo por varios motivos. Motivo uno, ya no te diría que por primera importación, porque, y si hay alguno de los chicos aquí presentes en el aula virtual que ya trabaja en aduanas, se van a dar cuenta que hace 3 o 4 meses la aduana está sacando canales verdes para primeros importadores, o sea que ese ya está dejando de ser un factor. Yo te le marcaría en dos básicamente, eh, estimado alumno, Jorge. Eh, Número uno, la agencia de la aduana con la que se trabaja, si no tiene mucha confianza en el importador, si desconfía un poco del contenido y desconfía un poco de la propia empresa importadora, cuando dentro del sistema está numerando la aduana, puede mandarlo a rojo, es decir, la agencia de aduanas puede forzar el canal rojo. Y lo segundo es, que la mercancía tenga partida sensible, ¿no? ¿Qué se llama partida sensible? Aquella pues que su clasificación es muy finita y hay algunos temas ahí de fiscalización bastante severos por parte de la administración aduanera. Entonces, esos son dos motivos por los cuales, Jorge, podrían salir canal rojo, ¿correcto? Samuel me pregunta, ¿ese trámite dónde lo realizo? O sea, el trámite de pedir que ya no, que la mercancía ya no retorne, ¿no? Porque se extravió, etcétera, por la intendencia de la aduana por la que numeraste la aduana, ¿no? La aduana aérea, la aduana marítima. Por ahí tienes que tramitar ese permiso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar entonces. Y ahora tenemos los documentos que exige la administración aduanera en los regímenes aduaneros. Básicamente, en términos generales, son los que estamos viendo aquí. Pero si queremos ver régimen por régimen, yo los voy a invitar a que puedan analizar el artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas, donde hay diferentes incisos dentro de ese artículo 60, donde se citan régimen por régimen los documentos. Lo primero y lo más básico que la Administración Aduanera va a pedir en un régimen aduanero es la DUA, la Declaración Única de Aduanas, ¿no? Que es liquidada, numerada por ti como sectorista, como trabajador dentro de la agencia. Lo segundo que se te va a pedir, o que la Administración Aduanera va a pedir, es la factura comercial para casos de compra o venta, o sea, si es una importación para el consumo, tiene que haber una factura comercial porque estás comprando. Y si es exportación definitiva, también tiene que haber una factura comercial porque estás vendiendo. Pero, por ejemplo, si estás yendo a una feria a exhibir las artesanías y esas artesanías van a regresar, tú no estás vendiendo nada. Esa factura va a ser suplantada por una declaración jurada, donde vas a poner todo el tiempo que se va a quedar, a dónde va a ir, cuándo va a regresar, el motivo. ¿Ok? Lo mismo con la admisión temporal, lo mismo con el reembarque, lo mismo con la reimportación. Es decir, en los regímenes aduaneros, donde no existe transacción comercial,
La factura comercial va a ser suplantada por una declaración jurada, donde se va a detallar todo, hasta el más mínimo detalle de la mercancía. Luego, también te va a pedir la administración aduanera el documento de transporte. Aquí paso a responder a Andrés lo que nos está preguntando. El documento de transporte nos lo va a pedir. Y te respondo ya, Andrés, la factura comercial no es el BL. ¿Ok? Te van a pedir bill of lading si es mercancía que está saliendo o ingresando por la vía marítima, ¿verdad? Bill of lading, más conocido como el BL. O te van a pedir airway bill o guía aérea si es que la mercancía se está transportando por la vía aérea. O te van a pedir carta aporte si es que la mercancía va por la vía terrestre. ¿Correcto? Y además de ello, te van a pedir otros documentos complementarios, como pudieran ser, por ejemplo, registro fitosanitario, registros sanitarios, pronunciamientos de sectores competentes de la mercancía restringida. Esos son los otros documentos que te van a pedir, ¿no? Adicionalmente, si hay ajustes de valor, podrían pedirte contratos, lista de precios y un sinnúmero de documentación. Muy bien, vamos a entrar a un nuevo bloque de preguntas. Martín Quispe me dice, ¿cómo saber si un BL está bien detallado? Bueno, el BL debe tener los datos del exportador, tal cual la razón social que está en SUNAT, o del importador, en el caso sea de ingreso o de salida, la razón social del exportador o importador debe estar correctamente detallada en razón social, en dirección fiscal, y tiene que estar también el número de RUC dentro. El documento de embarque tiene que darte el número de bultos, el peso, y te tiene que decir el contenido, ¿no? A eso le podríamos llamar un BL que está bien detallado para fines aduaneros, ¿no? Samuel me pregunta, Raúl, ¿cuál es más recomendable, el BL o el Telex? No recuerdo bien el segundo nombre, me pone aquí. Mi proveedor me dijo si los documentos pueden ser por Telex. Creo que lo que quiere decir, aquí lo voy a escribir, mi querido Samuel, es Telex Release. ¿Correcto? O Express Release. ¿Ok? Eso quiere decir que los BLs no van a viajar en original desde origen a destino, sino que se van a imprimir aquí en destino una vez haya arribado el embarque, ¿no? Eso es lo que significa el tema del Express Release. Luego, tenemos una pregunta más aquí. Ricardo Martínez me dice, ¿la DUA tiene un formato establecido? Sí, por eso se llama DUA, la U es de única, Declaración Única de Aduanas. Es un solo formato para todos los regímenes. No es que haya un formato para cada régimen, ¿no? Es un solo formato para todos los regímenes. Por lo tanto, van a haber casilleros que se llenan según un determinado régimen y casilleros que no se llenan porque son de otro determinado régimen. Edwin dice, ¿cómo puedo saber el valor de aduanas de un producto? Tengo entendido que cuando el precio de compra es muy bajo lo regulan. Hay sistemas de valoración aduanera, Edwin. Es un detalle técnico un poco extenso. Lo que te puedo ir diciendo es que tú tienes que tener toda la trazabilidad financiera y contable del producto. O sea, si tú pagaste 5.000, debes de tener una proforma por 5.000, una factura por 5.000, una transferencia bancaria por 5.000, probablemente un contrato donde decía 5.000, libros contables con salidas de dinero de 5.000, con registros de compras de 5.000. Toda una trazabilidad para poder pelear en el buen sentido con la aduana el ajuste de valor.
De todas maneras, te voy a recomendar que me escribas, vas a ver mi correo al final de la ponencia, para mandarte la presentación que tuvimos ya hace como un mes y medio sobre valoración aduanera y los métodos de valor. Eso va a complementar más aquí. ¿Ok? Samuel me pide las PPTs y yo te paso en el acto las PPTs, Samuel, aquí las tienes para que las puedas descargar. ¿Ok? Samuel dice, yo le pedí a mi proveedor el mail original y ya te lo mandó, ¿sabes si él sabes si te lo ha enviado Samuel? De repente, si quieres explicarte mejor en el caso, puedes escribirme a mi correo. ¿Ok? Ricardo Martínez dice, ¿quién lo entrega si yo quiero desaduanar? Entiendo, Ricardo, que me estás preguntando quién entrega el BL cuando se da la orden de imprimirlo en destino. Te lo va a entregar o el agente de carga, o el agente consolidador, o el agente marítimo, dependiendo quién es el operador que ha manejado ese despacho. ¿Ok? Encantado, Samuel. Vemos mi correo al final para la consulta de todos los participantes que están aquí. ¿Ok? Muy bien, continuamos entonces. Solamente hay contados casos donde un declarante, un usuario, un exportador o importador no va a necesitar un agente de aduana, ¿no? Y sabemos que esos casos contados son cuando la exportación no supera $5.000 o la importación no supera $2.000. Y tiene que ser exportación definitiva o importación para el consumo respectivamente. ¿Correcto? Para los demás casos siempre te van a necesitar. ¿Qué es un agente de aduana? Es una empresa o una persona natural que está autorizada por la aduana, fíjate, está autorizada por la aduana, tiene un código de aduana, deja fianzas y demás, para poder representar a un exportador o importador ante la administración aduanera, ¿no? Y básicamente la labor del agente de aduana es transmitir electrónicamente todos los datos del despacho, para que la aduana luego le asigne un número y un canal de control, previo pago de los derechos o dejadas las garantías para ciertos regímenes aduaneros. Aquí lo importante es entender que tú como sectorista aduanero tienes que tener una virtud, y si no la tienes, empieza a entrenarla ya, una virtud de ser muy proactivo, pero también muy ordenado documentariamente. Esas son dos grandes virtudes que un sectorista de aduanas debe tener. Proactivo, pero también a la vez ordenado documentariamente. Vamos a dar dos ejemplos. Eh, Vamos a dar dos ejemplos. Primero, ¿cómo proactivo? Bueno, te pongo un caso. Tienes un cliente que va a hacer un despacho de importación contigo. ¿Cuál sería tu proactividad? Hey, amigo, cliente, que tu proveedor todavía no te embarque las cosas, que te mande todos los documentos escaneados, me los reenvías, yo los reviso y yo te digo si están bien y recién embarcas, para evitar hacer modificaciones en el camino que nos pueden costar tiempo y dinero. Eso sería un sectorista aduanero proactivo, ¿no? El que le dice al cliente, aún no lo traigas de origen, pásame por escáner todos los documentos, yo los voy a revisar, te doy luz verde, te doy el ok y recién los traes. Ahí podríamos rescatar la proactividad de un sectorista aduanero. Y un ejemplo de orden documentario, bueno, todo lo que tú vayas a declarar a través de la DUA, nada puede ser inventado. Todo tiene que tener sustento con documentos. Entonces, hay que ser muy ordenado documentariamente. Tienes que pedirle toda la documentación necesaria a tu cliente exportador o a tu cliente importador. Ningún dato se puede suponer. Y recuerda siempre que si no se tienen claro datos muy sensibles como series, marcas, modelos, uso, composiciones para poder clasificar arancelariamente, hay que hacer un aforo previo, o sea, una revisión previa de la mercancía antes de la aduana. Ese aforo previo va a evitar muchas multas y muchos errores. Entonces, me refiero a orden documentario en que todo lo que tú liquides en una DUA que vaya a ser lanzada a la administración aduanera tiene que tener un soporte documentario
ningún dato se puede coger del aire, ningún dato se puede coger de la nada. ¿Ok? Tenemos algunas preguntas aquí. Ricardo dice, el formato de la DUA, el formato de la DUA, ¿quién nos la otorga? Bueno, el formato de la DUA es la agencia de aduana. La agencia de aduana tiene el formato de la DUA, ¿no? Ustedes como sectoristas, liquidadores, van a liquidar las pólizas y van a imprimirlas en este papel formato continuo que son las DUAs, ¿no? Dentro de su oficina. Ricardo nos dice, si yo puedo desaduanar, puede desaduanar como dueño de la mercancía. Sí, como dueño de la mercancía tú lo puedes desaduanar siempre y cuando la importación no valga más de $2.000. ¿Ok? Muy bien. Ahora, una pregunta más. Andrés dice, el invoice comercial mi proveedor me lo manda en Excel con su sello. ¿Está bien? No, él tiene que mandar. Hay dos maneras de mandar la factura de importación. Te puede mandar una factura electrónica, pero las facturas electrónicas, Andrés, las facturas electrónicas no pueden tener sellos ni firmas manuscritas. Te puede mandar una factura electrónica y ojo, en el formato B de la DUA, tú vas a declarar el correo electrónico de donde salió esa DUA. Eso podría tener alguna fiscalización y algún cruce con la aduana de origen en algún momento también. Y si no es factura electrónica, y recuerda, esa factura electrónica tiene que salir de un mail verdadero porque vas a declarar ese mail y no puede tener ni sellos vivos ni manuscritos, entonces mejor que te mande el original por courier, en el caso de marítimo, ¿no? Si es aéreo, va a venir junto con la carga. ¿Ok? Muy bien. Otro tema importante para tener en esta visión operativa de los regímenes aduaneros, es el mandato aduanero. Es decir, cómo una empresa te encarga a ti o a tu agencia donde tú estás laborando, cómo le encarga a la agencia donde tú estás laborando, cómo le encarga formalmente la función de representarlo ante la aduana, la función de hacer los trámites aduaneros, mediante una figura llamada mandato aduanero, que está en el artículo 20 de la Ley General de Aduanas. ¿Y qué es el mandato aduanero? Es la total formalidad donde yo como importador o exportador he elegido a tu agencia para que haga mi despacho. El mandato aduanero es la formalidad donde yo decido a voluntad que tu agencia me haga el despacho. Es decir, no basta con que yo te mande un mail y te diga, acepto tu cotización, hazme el despacho. No basta con eso. Se requiere una formalidad llamada mandato aduanero, que básicamente se puede expresar de dos formas. A través de una carta poder notarial, aquí hay un ejemplo, donde por un plazo de 12 meses, porque esas son las cartas poder notarial simple, tienen espacio de 12 meses, la empresa exportadora o importadora le da la potestad, en este caso estamos poniendo a la agencia de aduana ACME, a hacer todos los despachos de aduana. Entonces el mandato aduanero o esa formalización donde yo como exportador o importador te elijo a ti para hacer mis despachos, puede ser a través de un poder notarial o puede ser a través del endose del documento de transporte, con un ejemplo que tenemos aquí. Entonces, hay una manera de demostrar formalmente que un exportador o importador te ha encargado a ti la comitiva de representarlo ante la aduana para hacer el despacho de su mercancía. ¿Ok? Muy bien. Hemos llegado ya a la parte final de la ponencia. Espero que esta haya sido de mucho interés para ustedes y que haya sido clara. Me gustaría que me dejen aquí en el chat sus comentarios de qué les ha parecido la ponencia, si esta ponencia ha sido clara, les ha parecido interesante, ha ayudado en los estudios que ustedes están siguiendo, las respuestas que estaban buscando. Así que me gustaría, por favor, que me dejen sus comentarios. ¿Ok? Jorge nos dice muy poco tiempo. Bueno, Jorge, tenemos 60 minutos, ¿no? De verdad que se nos ha ido un poquito el tiempo, ¿no? Pero ha
a mi percepción, y creo que para ustedes también muy interesante, y sobre todo porque ustedes han enriquecido con sus preguntas tan acertadas, ¿no? Muy bien, por favor no se olviden de entrar a facebook.com/Camex Perú para revisar el Facebook de Camex, donde están toda la lista de cursos y demás novedades, la biblioteca cursosonline.us. Cualquier otra información que deseen vía telefónica con Camex al 441-2692. No se olviden de visitar el aula virtual camexperú.org.pe. También pueden escribir al correo informativo de Camex, info@camexperú.org.pe. Y si quieren escribirme consultas de manera directa, lo pueden hacer a través de mi correo que estoy aquí resaltando, rprivat@camexperú.org.pe. ¿Ok? Bueno, en un minuto más para resolver unas últimas consultas. Hugo dice, si el agente de aduana comete un error en el proceso con el endoce, ¿se puede reclamar? Bueno, la agencia de aduana te ofrece servicio. Si tú tienes las pruebas de que te hace un mal servicio, tienes la instancia de Indecopi para poder denunciarlo o reclamarle, ¿no? Yo te diría que si la agencia de aduana cometió una negligencia y tú no has tenido nada que ver, primero lo conversen para ver cómo se subsana el error, que normalmente los errores aduaneros son en tema económico, pero igual siempre tienes la instancia de defensa del consumidor, ¿no? Bueno, el correo que me están pidiendo ya lo tienen ahí. Me preguntan por aquí cómo saber si una agencia de aduana es buena. Te doy dos consejos. Número uno, entra al portal de SUNAT y mira el ranking de agencias de aduana y ahí vas a poder darte cuenta con quiénes puedes trabajar. Te recomiendo que tomes el top 30, estaría bien cualquiera de ellos. Y lo segundo también, que mientras más documentos te pide una agencia de aduana, es una mejor agencia de aduana porque se cuida mucho de la multa, se cuida mucho de las incidencias que puedan haber con la administración aduanera. Una última pregunta, la de Andrés. ¿Un agente de carga es igual o parecido al agente de aduana? No, Andrés. Un agente de carga es intermediario entre el exportador o importador y el medio de transporte. Eso es un agente de carga, el intermediario entre el exportador o importador y el medio de transporte. En cambio, el agente de aduana es el intermediario entre el exportador o importador y la autoridad aduanera. El agente de aduanas es un tema documentario y el agente de carga es un tema de distribución física. ¿Ok? Edwin me dice, tengo solamente un minuto más, ¿los agentes comerciales también están regulados? ¿A qué te refieres, Edwin, por favor, con el tema de los agentes comerciales? Y Hugo, aprovecho también para responderte si el ranking lo encuentras en el portal de SUNAT, ¿es correcto? Muy bien, entonces ya estamos sobre el tiempo. Por favor, si alguna pregunta quedó en el tintero, tienen mi correo. Yo les agradezco a nombre de Camex que hayan podido estar hoy día con nosotros. Muchas gracias a Andrés, a Hugo, a Adriana, a Amelia, a Cintia, a Eric, Héctor, Johnny, Lucía, Martín Quispe, Nils, Ricardo, Samuel, Sana Rosa, a todos aquellos que nos han acompañado hoy y queden muy atentos para las próximas programaciones, para nuestras próximas citas, nuestros próximos temas que vamos a poder compartir en este hermoso mundo del comercio exterior. Mi nombre es Raúl Privat, administrador de negocios internacionales, 12 años de experiencia en comercio exterior y aduanas. Agradezco a Camex y a ustedes por la oportunidad que me han brindado hoy día de poder compartir estos conocimientos con ustedes. Dios los bendiga grandemente y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.